Muy buenos días a todos, mis hermanos. El Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versos 6 al 11. Filipenses 2, 6 al 11. Abra ahí su Biblia, por favor. Vamos a empezar a leer desde el verso 5. Dice así la palabra de Dios. Haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, una vez más venimos ante tu bendita presencia, agradecidos por la realidad de que tú enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Gracias, Dios, por la obra de Cristo. Sabemos que sin Él, Señor, no habría esperanza a este mundo pecador. En Cristo está nuestra única esperanza, porque solo en Él hay salvación y vida eterna. Ayúdanos, Señor, a entender el significado de la Navidad. Permite, Padre, que como pueblo podamos adorarte en espíritu y en verdad. Y rogamos, Señor, que al venir a tu palabra, nos hables a través de ella, nos transformes y nos enseñes, Señor, las verdades que tú quieres que nosotros podamos conocer referente a la Navidad. Ponemos todo esto en tus manos, rogando el auxilio de tu Espíritu Santo y pidiendo que Él sea el Maestro que nos guíe a la verdad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Pueden ocupar sus asientos, hermanos. Muchas gracias a todos. Se debe celebrar la Navidad. Se debe celebrar la Navidad. ¿O qué se celebra en Navidad? Algunos afirman que no, que la Navidad no debe ser celebrada porque todo lo que está relacionado con la fiesta, todos los arbolitos y las luces y todo lo demás, está relacionado con fiestas paganas. Ahora déjenme decirles, yo no estoy de acuerdo con esta posición. Entiendo o entendemos que la inmensa mayoría de las personas no entienden realmente la Navidad. Simplemente utilizan esta celebración cristiana como un motivo para festejar, para adornar sus hogares con árboles y luces de colores, para comprar regalos y para compartir deliciosas comidas, alimentos y bebidas, ¿verdad? Con familiares y amigos. Para muchos eso es la Navidad, es el arbolito, es la luz, es la comida, todo eso es la Navidad. Somos conscientes de que la inmensa mayoría de las personas no sabe cuál es el verdadero significado de la Navidad. Y que aunque muchos celebran en Navidad, pocos realmente celebran la Navidad. Pero entendemos que es nuestra responsabilidad como iglesia proclamar al mundo
el significado real de la Navidad. Y debemos aprovechar oportunidades como esta en que mucha gente que nunca visita una iglesia lo hace para poder explicarle al mundo lo que realmente se celebra en la Navidad. Hoy examinaremos 4 enseñanzas teológicas que definen la verdadera Navidad. 4 enseñanzas teológicas que definen la verdadera Navidad. ¿Qué enseñanzas son estas? Bueno, en este pasaje de Filipenses 12 al 11 se nos enseña la relevancia, la realidad, la razón y los resultados de la Navidad. Vamos a empezar con el primer punto, la relevancia de la Navidad. Verso 6, la relevancia de la Navidad. En el verso 6, dice el verso 6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿De quién se está hablando aquí? ¿A quién se refiere el apóstol cuando dice el cual? Obviamente, según vemos al final del verso 5, se trata de Cristo Jesús. Cristo Jesús. La relevancia de la Navidad es que Cristo abandonó su posición de gloria para venir a la tierra. La relevancia de la Navidad es que la segunda persona en la Santísima Trinidad descendió de su posición de gloria en el cielo para venir a la tierra. Dios vino a la tierra en Cristo. Este verso evidencia que Cristo no comenzó a existir cuando Él fue engendrado en el vientre de María por el Espíritu Santo. Pablo usa aquí unos términos griegos claves para que podamos entender con claridad quién es Cristo. El primero dice que Él existía. Y el término griego denota la naturaleza esencial de una persona. Aquello que es inalienable, inmutable acerca de ella y que no puede cambiarse. ¿Por qué? Porque es esencial para su existencia y siempre permanece igual. Cristo ha existido eternamente. Él no tiene principio, no tiene fin. Fíjense que Pablo dice que Él existía eternamente. Luego dice, en forma de Dios. Y sabe, la palabra forma en español no capta el significado real del término griego. ¿Por qué? Porque en español la palabra forma tiene la connotación de algo externo. De algo externo, algo que puede cambiarse o que puede alterarse. Pero en el griego, la palabra morfes significa las características o atributos esenciales y permanentes que le pertenecen a alguien. O sea, Pablo usa estas dos palabras, existía y forma, para decir que Cristo existía eternamente como Dios. Y que eso es algo que no puede cambiarse. La relevancia de la Navidad es que Cristo es por naturaleza verdadera y eternamente Dios. Y esto es algo que, por ejemplo, otros evangelistas corroboran. Por ejemplo, el apóstol Juan dijo en Juan 1:1, en el principio ya existía el verbo. O sea, en ¿el principio de qué? El principio de la creación. Recuerde, ese verso es paralelo a Génesis 1:1, donde la Biblia dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios existía antes de que el universo existiera. Cuando se habla de tiempo, se refiere a la creación. La creación existe en el espacio y en el tiempo.
Bien, pero Dios es eterno. En la eternidad no hay un ayer ni un mañana. Es un eterno presente. Nuestras mentes finitas no son capaces de entender estos conceptos abstractos, ¿cierto? Pero el punto es que Cristo, el Verbo, ya existía antes de que la creación existiera. Dice, y el Verbo estaba con Dios. O sea, no te pone al Verbo con Dios. Hay una distinción personal entre el Verbo y Dios, entre el Hijo y el Padre, entre la primera y la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y luego dice, y el Verbo era Dios. Y está diciendo que obviamente Él es divino, es Dios. Como el Padre, Jesucristo ha existido eternamente. Y Él ocupaba una posición de gloria, una posición soberana. Como Él mismo declaró en Juan 17:5 cuando dijo, y ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. Antes de que el mundo existiera, en la eternidad estaba el Verbo, el Hijo, junto al Padre en gloria. Tres personas en el seno del único y verdadero Dios. Una sola esencia divina, tres subsistencias. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas eternas. Cristo existió eterna e inmutablemente como la segunda persona en la Santísima Trinidad y continuará existiendo por siempre, dice Pablo, en la forma de Dios. Algo que contradice las enseñanzas de todos aquellos que afirman que Jesús tuvo un principio, que Jesús fue la primera criatura de Dios. El autor de Hebreos, en Hebreos 1:2, dice que por medio de Él, de Cristo, fue que Dios hizo el universo. O sea, fue el Hijo quien creó el universo. Cristo existía en el momento en que todas las cosas fueron creadas por Él. Es por eso que Miqueas, el profeta Miqueas dice, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. En Miqueas 5:2. O sea, afirma que Cristo es eterno, que no tiene principio, que Él existía antes de la creación. Él no tiene principio de días, como tenemos usted y como tengo yo. Él es eterno. Y el autor de Hebreos, en el verso 3, capítulo 1, verso 3, dice que Él, Cristo, el eterno, es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, hablando de Dios el Padre. O sea, Jesucristo posee la misma naturaleza esencial de Dios. Él es Dios por naturaleza. Dios es uno en esencia. Aunque en la esencia divina subsisten tres personas coiguales y coeternas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios, una sola esencia divina. Y note que Pablo afirma que Él, o sea, Cristo, no consideró el ser igual a Dios. Hágase la pregunta, ¿quién es igual a Dios? Nadie fuera del Hijo o del Espíritu Santo pueden decir que es igual a Dios. El término igual ahí define su igualdad esencial, el hecho de que Él es por naturaleza Dios. Él es igual en esencia al Padre. Decir que Cristo es igual a Dios es obviamente atribuirle la naturaleza divina.
Cristo Jesús comparte la misma naturaleza divina que el Padre y que el Espíritu Santo. Comparte sus mismas perfecciones. Sus mismas perfecciones, o otros le llaman sus mismos atributos, ¿verdad? Pero es que todos sus atributos son perfectos, por tanto, prefiero llamarle sus mismas perfecciones. Y esto fue lo que Jesús mismo declaró cuando él dijo en Juan 10:30, yo y el Padre somos ¿cuánto? Somos uno. Somos uno. Somos uno. ¿Sabe? Si usted lee los evangelios se va a dar cuenta que a lo largo de los evangelios, en su ministerio terrenal, cuando Jesús se dirigía a Dios, lo llamaba su propio Padre. Su propio Padre. Juan nos dice que Jesús en Juan 5:18 llamaba a Dios su propio Padre, y nota la expresión a continuación, haciéndose igual a Dios. Esa es una expresión clave ahí. Cuando él decía, Dios es mi Padre, él estaba haciéndose igual a Dios. Y eso explica por qué cuando los líderes judíos escucharon a Jesús llamar a Dios su propio Padre, ellos inmediatamente comprendieron lo que él estaba diciendo, el reclamo que Jesús estaba haciendo, e inmediatamente lo acusaron de blasfemia. Y cuando él les preguntó por qué me acusan de blasfemia, eso está en Juan 10:33, le dijeron, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. ¿Sabe? Hay personas que dicen que Jesús nunca reclamó ser Dios. Nunca han leído el Nuevo Testamento. Nunca han leído el Nuevo Testamento. Jesús lo afirmó literalmente, directamente. Y Pablo está estableciendo aquí en este verso un contraste entre Jesús con el primer Adán. El primer Adán, quien pretendió, quien quiso ser como Dios, dice Génesis 3:5. Adán quiso ser como Dios. Y también con Satanás, que quiso ser semejante al Altísimo, dice Isaías 14:14. Pero a diferencia del primer Adán y a diferencia de Satanás, Jesús no consideró su igualdad esencial con Dios como algo, dice Pablo, a lo que debía aferrarse. Note que él estuvo dispuesto a descender de su posición de gloria para venir a la tierra. Estuvo dispuesto a humillarse, a humillarse. Adán y Satanás quisieron exaltarse ellos mismos, quisieron ocupar una posición que no les correspondía. Jesús estaba en una posición que le correspondía porque por naturaleza es Dios. Y sin embargo, él estuvo dispuesto a humillarse. ¿Sabe? Y de eso se trata este verso. Recuerda que comienza diciendo en el verso 5, haya pues en ustedes la misma actitud que hubo en Cristo Jesús. Recuerda que la Biblia dice que el que se exalte será humillado y que el que se humilla será exaltado. Recuerde, el Hijo de Dios, siendo Dios por naturaleza, estuvo dispuesto a humillarse a sí mismo y descender de su posición de gloria para venir a la tierra. La relevancia de la Navidad es que Cristo abandonó su posición de gloria en el cielo para venir a la tierra. Dios vino a la tierra, Dios nos visitó. Esa es la relevancia de la Navidad. Así que hemos examinado la relevancia de la Navidad. Vamos a analizar ahora la realidad de la Navidad. La realidad de la Navidad. Verso 7. Dice el verso 7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Note ahí, la realidad de la Navidad es que Dios se hizo hombre en Cristo. Dios se hizo hombre. ¿Sabe? El profeta Isaías
había dado las siguientes profecías en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo les dará esta señal: una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Y también había dicho en Isaías 9:6, y aquí vemos por qué Emmanuel, ¿ok? ¿Por qué Emmanuel? ¿Cómo sería aquel niño que estaba siendo anunciado? ¿Qué característica tendría este niño? ¿Qué lo distinguiría? Dice Isaías 9:6, porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Y note esa palabra, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, note después, Dios poderoso. Note a continuación, Padre eterno, príncipe de paz. O sea, estaba diciendo que nacería un niño que tendría obviamente cualidades divinas. Bien. Y el Evangelio de Mateo, el evangelista Mateo explica esas profecías, que esas profecías se cumplieron en Jesucristo. Hablando del nacimiento de Jesús en Mateo 1:22 en adelante, dice el Evangelio de Mateo que todo esto aconteció o sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, obviamente hablando de la profecía de Isaías. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre, ¿cómo? Emmanuel. ¿Por qué Emmanuel? ¿Por qué Emmanuel? Vea el significado, que traducido significa Dios con nosotros. Y esa, amado hermano, es la realidad de la Navidad. La realidad de la Navidad es que Dios se hizo hombre. Dios se humanó. Aquel verbo que ya existía en el principio, que estaba con Dios y que era Dios, se hizo carne, dice Juan 1:14, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La encarnación del Hijo de Dios es un milagro portentoso. Dios asumió una naturaleza humana en el vientre de María. El Dios infinito, eterno, autoexistente, autosuficiente y todopoderoso, se humilló a sí mismo al asumir una naturaleza humana finita, temporal, dependiente, inmortal, sin renunciar a su naturaleza divina. Jesucristo es una persona con dos naturalezas. No dos personas, una persona con dos naturalezas. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y así lo será para siempre. Desde que fue concebido en el vientre de María y por la eternidad, Cristo será una persona con dos naturalezas, verdadero Dios y verdadero hombre. Él es el Dios hombre. Dios se humilló, condescendió al venir a la tierra. Pero para que Dios pudiera encarnarse, Dios pudiera asumir la naturaleza humana, Cristo tuvo que renunciar a algunas cosas. Y Pablo dice en el verso 7, sino que se despojó a sí mismo. Se despojó a sí mismo. ¿Sabe? El término despojar ahí, kenosis, significa vaciarse, despojarse uno mismo de su posición. Ahora, la gran pregunta que se han hecho mucho es ¿de qué se despojó Cristo?
¿De qué se despojó Cristo? Déjenme decirles algo, basado en este texto. Por cierto, que este es un texto precioso que a mí me encanta. Es uno de mis pasajes preferidos de la Escritura, por cierto. Varios teólogos en Alemania entre el año 1860 al 1880 y en Inglaterra en 1890 a 1910 enseñaron lo que se conoció como la teología kenótica. La teología kenótica. Dijeron que Cristo se despojó de algunos de sus atributos divinos mientras estaba en la tierra como hombre. Ahora déjenme explicarles algo. Esta herejía no es algo del pasado, sino que es algo que también enseñan muchos predicadores carismáticos de hoy. Por ejemplo, Robert Morris afirmó que aunque Cristo fue verdadero Dios en su encarnación, Él se despojó por completo de su naturaleza divina. Y Creflo Dollar declaró que Cristo renunció a su divinidad y que vino solo como hombre. Obviamente eso es una enseñanza herética, teológica. Teológicamente es una herejía. La idea de que Cristo se despojó de sus atributos divinos es exegética y teológica y lógicamente imposible. Decir que Cristo se despojó de sus atributos divinos es decir que Él dejó de ser Dios. Algo que es imposible e improbable, por lo que ya Pablo explicó cuando dijo que Él existía en forma de Dios. Esos dos términos declaran que son la condición inherente a su naturaleza, algo que no puede dejar de ser. La Touch llamó esto la encarnación por suicidio divino. Si Cristo no fuera una persona eterna, entonces no pudiera ser Dios, porque una de las perfecciones de Dios es su eternidad. Algo que distingue a Dios de la creación es que Él es eterno. Si Cristo hubiera dejado de ser Dios, entonces habría dejado de existir. No habría Trinidad. Y Cristo no sería simplemente más que un hombre. Y un hombre no podría salvarnos a todos nosotros. Si se niega la eternidad de Cristo, se niega una de las doctrinas críticas del cristianismo, fundamentales, la doctrina de la Trinidad. La pregunta entonces es, ¿de qué se despojó Cristo? ¿De qué se despojó Cristo? Jesús voluntariamente renunció a sus privilegios en varias áreas. En primer lugar, Él se despojó de su posición de gloria para venir a la tierra. Él dejó a un lado su gloria y renunció a su honor durante su humillación. Al encarnarse como hombre, abandonó su posición de gloria y su gloria estaba velada en carne. Su gloria estaba velada en carne. ¿Sabe? El único momento durante su humillación en que los hombres pudieron ver un atisbo de su gloria fue en el monte de la transfiguración, donde dice que Él se transfiguró y Pedro y los demás discípulos vieron a Jesús en su gloria y cayeron como muertos. En segundo lugar, Él renunció al ejercicio independiente de su voluntad. Cristo se humilló al venir a la tierra, renunció a su independencia, a la independencia de sus atributos divinos, de su voluntad, para hacer la voluntad del Padre. En Juan 6:38 Él dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Una y otra vez Jesús dejó claro que Él había venido a la tierra para hacer la voluntad del Padre. En tercer lugar, Él actuó en el poder
y bajo la dirección del Espíritu Santo. Mateo 12:28 dice, pero si yo expulso los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a ustedes. O sea, él renunció a varias cosas para poder humillarse, encarnarse. Y Pablo dice que lo hizo para tomar, dice a continuación, tomando forma de siervo. O sea, la encarnación fue el medio por el cual Cristo asumió una humanidad completa, perfecta y sin pecado. La naturaleza divina asumió una naturaleza humana. El Espíritu eterno de Cristo asumió un espíritu, un alma, un cuerpo humanos. ¿Escuchó eso? El Espíritu eterno de Cristo asumió un espíritu humano, un alma humana, un cuerpo humano. Y se convirtió en el Dios hombre, en el Dios hombre. Como dice la definición de Calcedonia, que fue dada en el 451 después de Cristo. Nuestro Señor Jesucristo es perfecto en deidad y perfecto en humanidad. Verdadero Dios y verdadero hombre. Consustancial con el Padre de acuerdo a la deidad y consustancial con nosotros de acuerdo a la humanidad. En todas las cosas, como nosotros, de cuerpo y alma racional, pero sin pecado. Uno y el mismo Cristo, reconocido en dos naturalezas, inconfundibles, incambiables, indivisibles, inseparables. Por ningún medio la distinción de naturaleza desaparece por la unión, más bien es preservada la propiedad de cada naturaleza y concurren en una persona y una sustancia. No partida ni dividida en dos personas, sino un solo y mismo Hijo y único engendrado, Dios, Verbo, el Señor Jesucristo. Fin de la cita. O sea, está diciendo que Dios asumió la naturaleza humana, pero que esas dos naturalezas preservaron sus distinciones. El hecho de que Cristo es una persona con dos naturalezas no significa que su humanidad se convirtió en divina o que su divinidad se convirtió en humana. No, Él siguió siendo una persona que era verdadero Dios y verdadero hombre. Cada naturaleza unida en una persona, pero preservando sus distinciones. Bien. Y dice que Él tomó forma de siervo. ¿Sabe? El término griego que Pablo utiliza ahí es el término doulos, que en realidad la mejor traducción sería esclavo. Esclavo. Cristo se hizo esclavo. Él literalmente se convirtió en un esclavo. ¿Y cómo lo hizo? Bueno, Él asumió los atributos y las características propias de un esclavo. ¿Qué caracteriza a un esclavo? Un esclavo está totalmente sujeto, su voluntad está totalmente sujeta a la voluntad de otros, ¿cierto? El amo es quien gobierna al esclavo y el esclavo, su voluntad está rendida totalmente a la voluntad del amo. Bueno, en Cristo, en su humillación, su voluntad estuvo rendida a la voluntad del Padre, a la que Él gustosamente se sometió. Y Él no solamente estuvo rendido a la voluntad del Padre, sino que Él declaró que en su humillación su propósito no era ser servido, sino que su propósito era servir. Si usted ve en Marcos 10:45 dice, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida. Y nota a continuación lo que dice, en rescate, ¿por qué? Por muchos. Note que no dice por todos. ¿Ok? Por muchos. O sea, Él abandonó su posición soberana y de gloria, dice Pablo,
haciéndose semejante a los hombres. ¿Sabe? El término semejante aquí, homoioma, homo significa lo mismo que la humanidad. O sea, literalmente, Él se convirtió en un hombre de verdad. Literalmente asumió la naturaleza humana. Y este es el misterio de la encarnación. O sea, Jesucristo no es medio Dios y medio hombre. No cometamos ese error. Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Y como dije, esa condición permanecerá para siempre. Jesús lucía como un hombre, hablaba como un hombre y actuaba como un hombre porque Él es totalmente humano. Dios el Hijo asumió la naturaleza humana en el vientre de María y nació como un ser que es verdadero Dios y verdadero hombre. Pero Él no renunció a su divinidad al encarnarse. De hecho, el apóstol Pablo dijo en Colosenses 2:9, Pablo hablando de Cristo dice que toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Mucha gente piensa que Dios estaba contenido en la persona de Cristo. Eso es un error. Dios es inmenso. ¿Ok? Omnipresente. Lo que implica es que la esencia divina estaba en Cristo. La naturaleza divina estaba en Cristo. ¿Ok? Así que la realidad de la Navidad, escuche bien, hermano, la realidad de la Navidad es que Dios se hizo hombre. Hemos analizado la realidad de la Navidad y ahora vamos a examinar la razón de la Navidad. La razón de la Navidad. ¿Para qué Cristo vino a la tierra? ¿Por qué Dios tenía que humanarse? ¿Por qué Dios tenía que venir a la tierra? Dice el verso 8. Y hallándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué Cristo se hizo hombre? ¿Por qué vino a la tierra? ¿Cuál fue su propósito al asumir una naturaleza humana? ¿Sabe? En Lucas 19:10, Jesús dejó claro cuál era su misión. Dejó claro cuál era la misión por la cual Él descendió del cielo y vino a la tierra. La misión por la cual Dios se humanó. Lucas 19:10 dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había. ¿Quién se había perdido? ¿Quién se había perdido? ¿Sabe? Isaías, el profeta Isaías nuevamente declaró, escuche bien, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada cual por su camino. O sea, nosotros estábamos como perdidos, sin ley, sin Dios en el mundo. Todo el mundo hacía lo que bien le parecía. Pero dice la Escritura, pero el Señor hizo que cayera sobre él. ¿Quién es ese él? Cristo. La iniquidad de todos nosotros. O sea, Él vino a salvarnos. Él vino a rescatarnos. Estábamos perdidos sin Cristo. Y la misión de Cristo fue venir a rescatar a aquellos que estábamos perdidos. A ti, a mí. Todo ser humano, desde Adán hasta hoy, nace perdido, alejado de Dios, separado de Dios. Así que la razón de la Navidad es que Jesús vino a morir para salvarnos de la condenación por el pecado. La razón de la Navidad es que Jesús vino a morir para rescatarte a ti y para rescatarme a mí de la pena de la condenación por el pecado. La muerte del Hijo de Dios es el único y más perfecto sacrificio y satisfacción por el pecado.
Como dijo Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Su muerte, la muerte de Cristo, es de valor infinito. ¿Por qué? La gente pregunta, ¿cómo puede una persona morir y en 6 horas expiar los pecados del mundo? Los pecados de todos los pecadores. Déjame decirte por qué. Porque su muerte es de valor infinito. ¿Y por qué la muerte de Cristo es de valor infinito? Porque Cristo es una persona infinita. Él es Dios y hombre. Y aún en la cruz del Calvario, Él tenía una naturaleza divina. Y esas eran las calificaciones necesarias para que Él fuera nuestro Salvador. Tenía que ser hombre y Dios para poder rescatarnos. En el corazón del Evangelio de la Redención, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:21, dice, al que no conoció pecado. Recuerde, el Hijo de Dios nunca pecó. ¿Por qué? Porque Dios no peca. ¿Comprende eso? Él vivió una vida perfecta y sin pecado. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿Sabe? Cristo vino y Él no simplemente nació, Él vivió una vida perfecta y sin pecado. Él nunca pecó. Nunca pecó. Sin embargo, Pablo afirma aquí que Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿A qué se refiere esto? Dios envió a su Hijo para que Él muriera como nuestro sustituto. Él sería el Cordero Pascual. Él sería el Redentor. Dios trató a Cristo en la cruz como si Él hubiera cometido todos los pecados de todos aquellos que creeríamos en Él. Todos nuestros pecados le fueron imputados a Cristo en la cruz del Calvario. Porque allí en aquella cruz Él murió como nuestro sustituto. El castigo que debía caer sobre ti y sobre mí cayó sobre Él. ¿Recuerda lo que dice Isaías? Todos nosotros nos apartamos como ovejas, cada cual se apartó su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él el castigo de la iniquidad de todos nosotros. Él fue nuestro sustituto. Él pagó el precio que merecía la condena eterna que debíamos sufrir tú y yo por nuestros pecados. Era la voluntad de Dios que Cristo, por su sangre vertida en la cruz, por la cual Él confirmó el nuevo pacto, redimiera efectivamente a todos aquellos que el Padre había escogido desde antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? ¿Para qué lo hizo? Dice el apóstol, para que fuéramos hechos justicia de Dios en Él. ¿A qué se refiere Pablo? ¿Sabe? Para poder entrar a la presencia de Dios se requiere perfección. Como dice Jesús en el Evangelio de Mateo, sean perfectos porque Dios dice, yo soy perfecto. ¿Quién es perfecto? Solamente Dios. Ni usted ni yo lo somos. Por tanto, no importa cuánto nos esforzáramos por tratar de ganar el favor de Dios, aunque hiciéramos nuestro esfuerzo más grande, nunca seríamos perfectos. Nunca podríamos entrar a la presencia de Dios. Se requería que alguien perfecto pudiera tomar nuestro lugar y nos diera su lugar para que nosotros pudiéramos tener acceso a Dios. Cuando un pecador pone su fe en Cristo, aquel que vivió la vida perfecta, Dios le imputa o le acredita la perfecta justicia de Cristo. En otras palabras, a partir de ese momento, Dios empieza a vernos a nosotros como si nosotros estuviéramos viviendo la vida perfecta que vivió Cristo. Una doble imputación. Mi pecado le fue imputado a Él
y su justicia me fue imputada a mí. Es por eso que solo a través de la fe en Cristo un pecador puede ser perdonado y reconciliado con Dios. Ninguno de nosotros tiene mérito para entrar a la presencia de Dios. Solo Cristo podía hacerlo, porque Él era Dios y hombre. Por tanto, Cristo es el mediador, el único, escuche bien, el único mediador calificado entre Dios y los hombres. No la iglesia, no un papa, no un sacerdote, no un pastor, no un hombre. Cristo es el único mediador calificado entre Dios y los hombres. No María, no Pablo, no Pedro. 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también ¿un qué? Un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es ese mediador? Cristo Jesús. Nota a continuación lo que dice. Cristo Jesús, hombre. Si usted no va a Dios a través de Cristo, no puede entrar a su presencia. Es por eso que el mismo apóstol Pedro declaró que un pecador solamente puede encontrar en Cristo la salvación. Solamente en Cristo hay salvación, no en otro medio. O sea, si usted tiene su esperanza de salvación en la iglesia, en cualquier otra persona, está equivocado. Pedro dijo en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Jesús vino a morir para salvarnos y para reconciliarnos con el Padre. La razón de la Navidad es que Cristo vino a morir para librarnos de la condenación por el pecado y darnos salvación eterna a todos aquellos que creemos en su nombre. Y finalmente vamos a examinar los resultados de la Navidad. Los resultados de la Navidad. Versos 9 al 11. Dice la Escritura, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió, escuche bien esto, el nombre que es ¿sobre qué? Sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. O sea, luego de nacer, vivir la vida perfecta, morir como nuestro sustituto y resucitar. La Biblia nos dice que Jesús ascendió al cielo y que Dios lo exaltó sobremanera y le otorgó un nombre que está por encima de cualquier otro nombre. No hay otro nombre que esté por encima del de él. El de él está por encima de todos. ¿Cuál es ese nombre? ¿Cuál es ese nombre? Es el nombre Señor. Jesús es el Señor. ¿Entiende eso? Él es el dueño, el soberano, el rey, el amo de todo lo que existe. Él es Señor. Y es por eso que Jesús es digno de ser adorado, alabado y exaltado por todos nosotros, porque Él es Señor. Pablo dijo, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Romanos 10, 8 al hombre. Déjame decirte algo, y quiero que me escuche muy bien, porque esto es crítico, es lo más importante en este mensaje. El destino eterno de toda persona en esta tierra depende
de tu relación con Cristo. Depende de quién es Cristo para ti. De eso depende. La Escritura dice en Juan 3:16 que todos aquellos que los reciben por la fe tienen vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Pero déjame decirte algo, y es que quienes lo rechazan serán condenados y sufrirán el tormento eterno en el infierno. Juan 3:18 dice, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque ha rechazado al Hijo unigénito de Dios. Así que mi pregunta para ti en esta mañana es la siguiente. ¿Es Jesús tu Señor y Salvador? ¿Es Jesús tu Señor, tu amo, tu dueño y tu Salvador? Si no lo es, o no estás seguro, Dios te da la oportunidad hoy de hacer esa confesión ahora mismo. Y como dijo Pablo, si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de los muertos, serás salvo. Todo aquel que se arrepiente genuinamente de sus pecados, que entiende que ha vivido su vida alejado de Dios, de espaldas a Dios, en pecado, en rebelión a Dios, y se arrepiente de sus pecados y confiesa a Jesús por Señor, dice la Escritura, será salvo. ¿Por qué? Porque el resultado de la Navidad es que Jesucristo es Señor de todos. Y la manera en que un hombre puede darle gloria a Dios es confesando con su boca: Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Y déjeme decirle, la Biblia es clara en este texto y enfatiza algo. Hay muchos que rechazan a Cristo. Muchos que blasfeman a Cristo. Pero vendrá el día en que todos aquellos, todo hombre, toda persona que ha existido, todos en el cielo y en el infierno tendrán que doblar sus rodillas y confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre, porque ese es el resultado de la Navidad. Jesucristo es nuestro Señor y nuestro Rey, aquel a quien adoramos y aquel en que tenemos vida eterna. Le invito a orar. Padre, damos gracias. Damos gracias porque, sin dudas, este mensaje es extraordinario. Tú te humillaste, viniste a la tierra a morir por nuestros pecados, Señor, para rescatarnos del pecado en el cual vivíamos, para darnos salvación y vida eterna, para reconciliarnos contigo mismo, para hacernos hijos tuyos, para adoptarnos en tu familia. Y sabemos, Señor, que la salvación está en Cristo, que no hay salvación fuera de Él, porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Señor, ayúdanos a entender el mensaje de la Navidad. Y es que en Cristo tú enviaste el regalo de salvación para que todo aquel que lo recibe por la fe, todo aquel que confiesa a Jesús por la fe, sea perdonado de sus pecados y sea reconciliado contigo. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos.